¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la hora PAF del día de hoy, 29 de julio de 2020. En esta sesión, pues tenemos, además de la presentación de nuestra hora PAF, que ya es una tradición semana con semana, tenemos el gusto de informarles la nueva publicación de Casia Creaciones, así como está la revista Prontuario de Actualización Fiscal PAF, que es una revista diseñada para la actualización en temas fiscales. En el mes de agosto se está lanzando esta revista Hecho, Empresario, Capital Humano, Organización, que estará enfocada en temas laborales. Laborales, seguridad social, administración de capital humano. Entonces, a través de la revista Hecho, les damos la bienvenida a su hora PAF, donde vamos a hablar de un tema muy actual, trabajo en casa, home office. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos viviendo esta nueva realidad de trabajar desde nuestras oficinas, desde nuestras casas, perdón? Ya no trabajamos en oficinas, nos vamos a trabajar a casa. Vamos a ver bastantes cuestiones en un tiempo bien corto. Primero vamos a platicar un poquito de lo que nos dice la Organización Internacional del Trabajo. Luego vamos a revisar aspectos de la Ley Federal de Trabajo, porque no nada más es enviar a nuestros trabajadores a trabajar desde su casa. Hay algunas cuestiones formales que nos marca la Ley Federal de Trabajo que tenemos que cumplir para el trabajo desde casa. Así también es importantísimo que si no lo hemos hecho, lo hagamos ya, una adenda al contrato de trabajo de los trabajadores que están trabajando desde casa, de tal manera que se establezca la modificación temporal de las condiciones de trabajo. Al final del curso veremos de una manera muy rápida algunas herramientas para el teletrabajo que propone la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Bien, en primer lugar, la Organización Internacional del Trabajo, pues ya emitió un manual de buenas prácticas en el teletrabajo. Este manual lo podrán consultar ustedes en esta liga. Como siempre, el material se los pondremos a su disposición. Y si le dan clic ahí, pueden encontrar un documento de 43 páginas en donde se establecen algunas prácticas que la Organización Internacional del Trabajo recomienda para tener un éxito en el trabajo a distancia. El trabajo a distancia es una tendencia que se vino acelerando con motivo de la pandemia. Sin embargo, era una tendencia ya desde antes de la pandemia. Con la pandemia, forzosamente, muchos que no pensábamos meternos en el trabajo a distancia lo tuvimos que hacer. Sin embargo, pues no todos los puestos de trabajo se pueden desempeñar desde casa. Díganme ustedes cómo un trabajador de la construcción va a hacer el trabajo desde casa, cómo un obrero que necesita maquinaria especializada, que solamente está en la empresa, va a hacer trabajo desde casa. No para todos los puestos se puede utilizar esta modalidad de trabajo. Y tampoco es para todas las personas. Los trabajadores, para poder trabajar desde casa, tienen que tener algunas características. Nos dice la OIT, el trabajador tiene que ser autónomo, tiene que tener seguridad, autocontrol, proactividad, iniciativa. El trabajador tiene que tener capacidad para tomar decisiones, adaptación rápida a los cambios, flexibilidad para orientarse en búsqueda de resultados, facilidad para plantearse objetivos y cumplirlos, disciplina, capacidad de comunicación y un alto grado de compromiso. Estas características van a permitir que el trabajador tenga éxito en el trabajo a distancia. Y sobre todo, para que el trabajo a distancia sea exitoso, el trabajador debe saber trabajar por resultados. Ya no es cuántas horas estoy calentando la silla. ¿Por qué? Porque el patrón no va a estar viendo que en realidad el trabajador esté en el lugar de trabajo las 8 horas. No. Entonces, ahí hay que aprender a trabajar por resultados. Pero para que un trabajador pueda trabajar por resultados, el patrón le tiene que saber transmitir qué es lo que se espera de él, cuál es el resultado que tiene que dar a la empresa. El teletrabajo tiene que estar cimentado en algunos principios. Esto nos lo dice la Secretaría de Trabajo. Aquí les pongo la liga para que accedan a esta información.
¿Cuáles son los principios? Confianza de ambas partes. Y esta confianza no se logra en este momento. Esta confianza se tuvo que cultivar desde el primer momento de la relación de trabajo. Las empresas que tenían clima organizacional positivo son más prósperas para que el trabajo a distancia funcione. Las empresas donde los trabajadores no se sentían a gusto en la empresa, no se sentían valorados, no se sentían cuidados, no están teniendo éxito en el trabajo a distancia. Entonces, para trabajo a distancia, un principio es la confianza de ambas partes. El patrón tiene que confiar en el trabajador, que el trabajador está cumpliendo con los objetivos. Esos objetivos, de preferencia, deben de ser medibles para poder valorar resultados. Y el trabajador tiene que alimentar la confianza del patrón, cumpliendo los tiempos de entrega y garantizando la calidad del trabajo. Es importantísimo establecer un medio de comunicación adecuado para que no se queden los malos entendidos, sino que se solventen cualquier malentendido o cualquier duda que pueda surgir con motivo de este tipo de trabajo. Otro principio es la soberanía del tiempo. El trabajador tiene que ser capaz de administrar su tiempo, pero tiene que tener la capacidad de equilibrar su vida laboral con su vida personal. Es algo complicado porque estamos en la misma área, como trabajadores, como amas de casa, como mamás, en el caso de su servidora. Estoy en la misma área donde están mis hijos, donde hago de comer, o sea, todo está junto y puede ser abrumador porque no está claro cuándo empiezo a ser trabajadora y cuándo empiezo a ser mamá. Es importante, por eso, poner horarios y respetar los horarios. Horarios de trabajo, horarios de casa, para que no se revuelva estos aspectos de cada persona. Si revolvemos esos aspectos de cada persona, al final va a ser algo muy abrumador para el trabajador, porque no deja de ser mamá y sigue siendo trabajadora, o porque empieza a trabajar en la noche para sacar el trabajo que no alcanzó a sacar en la mañana porque estuvo con los niños. Entonces, es muy importante separar los horarios de trabajo y comunicarle a la familia cuál es el momento de trabajo y cuál es el momento de casa. También es importante señalar un espacio exclusivo para el trabajo, un lugar que tenga buenas condiciones de trabajo, iluminado, ventilado, con un buen soporte. Es importantísimo que este lugar se destine para trabajar, que no se trabaje desde la cama o desde la cocina. Bueno, si en la cocina es donde se tiene una mesa y una silla, podrá ser en la cocina, pero a lo que voy es que que se busque el mejor lugar para desempeñar el trabajo desde la casa. La siguiente sería respetar la vida personal. Es importante trabajar por resultados, es importante destinar horarios. Y para que se destinen horarios, para respetar la vida personal es importantísimo destinar horarios. Sí, claro, aquí estoy, aquí al lado están mis hijos. Y si uno de mis hijos se cae, voy a pararme y lo voy a atender. Hay flexibilidad. Pero dentro de esa flexibilidad, sí tiene que quedar claro cuándo es el momento de trabajo y cuándo es el momento de vida personal. Y el patrón tiene que respetar esos horarios de trabajo. Para eso es importante establecer por medio de qué vía se va a estar comunicando el patrón y el trabajador. Hay trabajadores a los que los patrones les están mandando mensajes todo el día. Incluso a las 12 de la noche se le ocurrió al patrón mandar un mensaje. Bueno, para evitar esto, al final, dentro de las herramientas que vamos a ver algunas herramientas que también tienen horarios. Así, para que me llegue un mensaje como si fuera WhatsApp a mi celular, pero que me llegue de 9 a 5, nada más durante el horario de trabajo. Otro principio es la voluntariedad. El trabajo a distancia debe ser voluntario para ambas partes. Va a ser forzoso en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando hablamos de personas vulnerables. Y hablando de personas vulnerables, el 27 de julio se emitieron
algunos lineamientos muy puntuales para el cuidado de las personas vulnerables. Los invito a revisar ese archivo que se publicó antier, el 27 de julio. Es donde va a indicar cuándo la persona vulnerable debe de trabajar desde casa y cuándo la persona vulnerable podrá trabajar físicamente en la oficina. Y la reversibilidad. En algún momento va a regresar el trabajador a trabajar a la oficina, a menos de que se decida, como acuerdo en ambas partes, haya funcionado muy bien y que se decida, ese puesto se va a quedar trabajando desde casa siempre. Claro que se puede hacer, pero la mayoría de los puestos tendrán que regresar a trabajar a la oficina. Bien, vamos a entrar a qué nos dice la ley mexicana. La Ley Federal del Trabajo tiene un capítulo 12º que habla sobre el trabajo a domicilio. Este capítulo 12º necesita ser modificado, necesita ser actualizado y hay una propuesta de actualización. Pero ahorita tenemos que revisar cuáles son las obligaciones que nos marca este capítulo y cumplirlas, porque está en ley y al estar en ley es de observancia obligatoria. Seguramente muchos de nosotros no conocíamos estas obligaciones, por eso es importante la actualización constante, es importante estar suscritos a la revista PAF, a la revista Hecho, y así estarnos actualizando constantemente. Este capítulo 12º está desde 1970. Se modificó se modificó en 1988. Se volvió a modificar en la reforma de 2012. Y en la última reforma que hubo, en la de 2019, no se tocó. Muchos de los casos que vamos a ver en este capítulo parecerán un poco fuera de lugar, un poco obsoletas. Y otras parecerá que no aplican al trabajo a distancia, porque este capítulo fue diseñado, fue pensado para talleres, fue pensado para personas que hacen, digamos, un estilo de maquila a empresas. Vamos a pensar, yo sé coser. Entonces, voy a la empresa que se dedica a fabricar uniformes escolares, me traigo de la empresa la tela, el hilo, las aplicaciones y en mi casa me pongo a coser los uniformes escolares. En mi casa. Regreso, le llevo los uniformes escolares a la empresa. Esa fue la idea, esa es la idea del legislador por la cual se hizo este capítulo 12º. Sin embargo, aplica para el teletrabajo, para lo que se llama home office. Pero bueno, vamos a irlo analizando y ahí ustedes van a ver cómo está diseñado. El artículo 311, que es el primero del capítulo del trabajo a domicilio, señala que el trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador, aquí la característica, o bien en un local libremente elegido por el trabajador. Es decir, el trabajador presta su servicio personal subordinado fuera de la empresa, no está en la empresa. Y no está siendo vigilado ni siendo dirigido por el patrón de manera directa. También, y aquí en este párrafo que estoy señalando, en este párrafo es donde entra el trabajo a distancia llamado home office, lo que estamos haciendo las personas administrativas. Este capítulo no fue pensado en trabajar a distancia por personas administrativas, sino trabajo a distancia por personas operativas que se llevan el trabajo, confeccionan y regresan el trabajo, un trabajo material. Sin embargo, este párrafo nos mete a las personas administrativas dentro de las obligaciones del capítulo 12º. Señala, será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia, utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Por lo tanto, para el home office aplicará este capítulo. Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las que se señala en este artículo, se regirá por las disposiciones generales de esta ley. Es decir,
Si no trabajo en mi casa o trabajo en un local libremente elegido por mí como trabajador, entonces aplicarán las relaciones individuales de trabajo de manera general o bien las relaciones colectivas de trabajo de manera general. Seguimos estudiando este capítulo. El artículo 312 señala que el convenio por virtud del cual el patrón venda materiales a un trabajador, el trabajador lo transforma esos materiales en su domicilio y los regresa al trabajador, los regresa al patrón para vendérselos, también se considera trabajo a domicilio. Con esto el legislador no quiso, con esto el legislador lo que buscó es que no se quedara fuera cuando el patrón le vende al trabajador el material y el trabajador a su vez le vende el producto terminado al patrón. Este artículo 313 nos deja muy en claro cuál fue la mira del legislador: proteger a los talleres familiares. Señala, trabajador a domicilio es la persona que trabaja personalmente o con la ayuda de miembros de su familia para un patrón. Los patrones son patrones las personas que dan trabajo a domicilio, suministren o no los útiles o materiales de trabajo y de la manera como se les pague. Un trabajador a domicilio, aunque tenga varios patrones, sigue siendo trabajador. Y queda prohibida la utilización de intermediarios. Todos esos artículos van muy en relación con talleres. Pero ya vimos que el artículo 311, en su segundo párrafo, incluye el trabajo a distancia a través de tecnologías de la información como trabajo a domicilio. Por lo tanto, los trabajadores que estamos haciendo home office entramos completamente a este capítulo 12º. Y entonces los patrones que mandan a sus trabajadores a hacer home office necesariamente por esta cuestión de la pandemia, tienen que cumplir con las obligaciones marcadas en este capítulo. ¿Cuáles son esas obligaciones? Son varias. La primera, el patrón se tiene que inscribir en el registro de patrones de teletrabajo de trabajo a domicilio. Es una inscripción que se hace a través de un escrito libre. Ese escrito libre se debe de presentar en la oficialía de partes de la Dirección General de Inspección de Trabajo o en la delegación o subdelegación u oficina de representación de trabajo más cercana. Es un escrito libre en donde se va a manifestar nombre, domicilio del patrón y datos tales como tipo de trabajo que se va a realizar a domicilio, cómo se va a hacer el registro de la libreta de trabajo, el registro de trabajadores, que son las siguientes dos obligaciones que vamos a revisar. Entonces, primera obligación, inscribirse en el registro de patrones de trabajo a domicilio. Siguiente obligación, hacer un contrato de trabajo. Se tiene que establecer por escrito las condiciones de trabajo. ¿Dónde? En un contrato de trabajo. Cuando ya tenemos un contrato de trabajo y mandamos a los trabajadores a trabajar desde casa, se tiene que hacer una adenda a ese contrato. Por la importancia que tiene esta adenda, vamos a hablar más adelante de ella. Seguimos ahorita estudiando el capítulo 12º que habla de trabajo a domicilio. En la adenda, donde constan las condiciones de trabajo, se tiene que entregar el patrón la tiene que entregar dentro de 3 días hábiles a la inspección de trabajo. La inspección de trabajo va a revisar esas condiciones de trabajo. Si hay algo que no esté ajustado a la ley, entonces la inspección de trabajo nos va a dar aviso y nosotros tendremos que subsanar las irregularidades que están en ese documento para volverlo a presentar a la inspección de trabajo. La siguiente obligación es llevar un registro de trabajadores a domicilio. Este registro la ley le llama libro de registro de trabajadores a domicilio. En este documento, el patrón tendrá que llevar un control de aquellos trabajadores que prestan su servicio desde su casa, poniendo los generales de los trabajadores, así como el domicilio donde se va a ejecutar el trabajo. También los días, horas para la entrega y para la recepción de los trabajos, así como el día y la hora para el pago de salarios, la naturaleza, cantidad y calidad de trabajo, los materiales que cada vez se entregan al trabajador, cuánto valen esos materiales y cómo se van a pagar los materiales que sean perdidos o deteriorados por culpa del trabajador.
Recordemos que este capítulo está diseñado para talleres. ¿Cómo se va a pagar y cuánto se va a pagar? Y los demás datos que señalen otros reglamentos. Estos libros tienen que estar a disposición en cualquier momento de la inspección del trabajo. La siguiente obligación del patrón es entregarle a los trabajadores una libreta. Esa libreta señala la ley, algo que suena bastante arcaico. Esa libreta tiene que estar foliada y tendrá que estar autorizada por la inspección del trabajo. Se recomienda que en el escrito libre se establezca que esa libreta, pues ya podría ser un documento digital, ¿no? Pues no hace falta que fuera una libreta, sino un documento en donde el trabajador va a estar llevando un registro de su nombre, nacionalidad, sexo, estado civil y domicilio donde ejecuta el trabajo, los días en que va a entregar y recibir el trabajo. Así también va a llevar en la fracción quinta la forma y monto del salario, es decir, no basta con que el patrón tenga un libro donde registre a los trabajadores. El trabajador también va a tener una libreta donde él da su versión de las actividades que se han desarrollado. Y en cada ocasión que se proporcione trabajo, además de la fracción 1, 2 y 5, se va a anotar la fracción cuarta, la entrega de materiales y cómo se pagarían los materiales desperdiciados. La siguiente obligación es no para el patrón, sino para la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Fíjense que desde 1988, en la Ley Federal de Trabajo se estableció la obligación para que la CONASAMI publicara un salario mínimo profesional para el trabajo a distancia. Si ustedes entran a esta liga a consultar los salarios mínimos profesionales, no lo encontramos. No sé por qué la CONASAMI no ha publicado en la lista de salarios mínimos profesionales ni el de trabajo a distancia, ni el de trabajadores de campos, el del campo, ni el de trabajadoras del hogar, que ya está la obligación también de que la CONASAMI tuviera un salario mínimo profesional. Sin embargo, lo que sí está en la ley como obligación para el patrón es que no se le debe de pagar al trabajador menos de lo que se le paga a un trabajador que labore en la oficina o en la empresa, en el establecimiento, por una actividad similar. Vamos a suponer que estamos hablando de un auxiliar administrativo. Pues lo mismo que gana el auxiliar administrativo que trabaja físicamente en la oficina, es lo mismo que se le debe pagar al auxiliar administrativo que trabaja desde su casa. No se le debe de pagar menos. Recordemos que a salario desempeñado igual, que a trabajo desempeñado igual, tiene que pagarse salario igual. Nos dice la Ley Federal de Trabajo, bajo las mismas condiciones. Aquí son condiciones diferentes, pero el artículo 323 nos señala que sea que trabaje en la oficina o desde casa, el sueldo debe de ser el mismo. Otra obligación que se impone para los patrones, llevamos ya 4. La primera es registrarse como trabajador, como patrón que da trabajo a distancia. La segunda, llevar un registro de trabajadores a distancia. La tercera, entregar a los trabajadores una libreta de trabajo. La cuarta, entregar una copia de las condiciones de trabajo a la inspección de trabajo. Y la quinta obligación está marcada en el artículo 324. Fijar todas estas obligaciones pues van muy enfocadas a los trabajos de talleres. De tal manera que el trabajador, cuando vaya a recoger el material, por ejemplo, una tela para confeccionar pantalones, sepa cuánto le van a pagar por cada pantalón que confeccione. Es necesario que nuestros legisladores actualicen todo esto para la nueva realidad. No nada más hay trabajo a distancia en talleres, también lo hay en cuestiones administrativas. Otra obligación es proporcionar los materiales en las fechas convenidas, recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en las fechas estipuladas, hacer constar en la libreta de cada trabajador cuando se recibe el trabajo, así también hacer constar en esa libreta las pérdidas o deficiencias
que resulten, porque si no se hacen constar cuando se recibe el trabajo, no se va a poder hacer alguna reclamación de mermas por parte del trabajador posterior. Y siempre proporcionar a los inspectores y a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos cualquier informe que solicite. Si el patrón no recibe el trabajo del trabajador a tiempo o no le entrega los materiales a tiempo, el trabajador tendrá derecho a una indemnización. Recordemos, este artículo está establecido pensando en tu patrón, le vas a entregar la tela para que el trabajador confeccione los pantalones. Si no le entregas la tela el lunes, sino que se la entregas hasta el miércoles, pues ya son 2 días perdidos del trabajador. Por eso insistimos, los legisladores tienen que trabajar en hacer algo adaptado al teletrabajo de oficina, no nada más de talleres. Las obligaciones de los trabajadores a domicilio, en primer lugar, es poner cuidado en guarda y conservación de los materiales y los útiles que reciban del patrón. En segundo lugar, elaborar los productos de acuerdo con la calidad convenida y acostumbrada, recibir y entregar el trabajo en los días y horas convenidos, indemnizar al patrón cuando se pierda o se deteriore los materiales y los útiles que reciban. Esta indemnización sería conforme a al artículo 110, fracción primera, la retención que puede hacer el patrón de los sueldos por pérdidas, robos o averías imputables al trabajador. También estos artículos señalan que los trabajadores a domicilio tienen los mismos derechos que cualquier trabajador. Séptimo día, vacaciones, aguinaldo, días de descanso obligatorio. Todos esos derechos. Y aquí nos marca el artículo 330 cuáles son las obligaciones y atribuciones, más bien atribuciones, de los inspectores del trabajo. En primer lugar, un inspector de trabajo podrá comprobar que los patrones están inscritos en el registro de patrones. Es importante este artículo, ¿por qué? Porque en caso de que el inspector de trabajo se dé cuenta que el patrón no está inscrito en el registro de patrones, el inspector de trabajo le va a decir al patrón, no estás inscrito, inscríbete en 10 días. Y si no te inscribes en esos 10 días que se te dan, recordemos que son días hábiles, entonces se aplican las sanciones que señala la Ley Federal de Trabajo. Ojo, hasta entonces. Entonces, para que haya una sanción por no habernos inscrito en el registro de patrones, debe de haber de por medio un apercibimiento del inspector de trabajo para que nos inscribamos. La sanción aplicaría hasta que no hagamos caso de ese apercibimiento. Pero si hacemos caso, pues entonces no aplicaría una sanción por no habernos inscrito. De cualquier manera, la invitación es para que nos inscribamos antes de que el inspector de trabajo nos haga ese apercibimiento. Otra facultad de los inspectores es comprobar que se llevan los libros de registro de trabajadores y las libretas de trabajo a domicilio. Así también vigilar que se le paga a los trabajadores conforme a la tarifa de salarios. Así como verificar que el salario, primero verificar que la tarifa esté en el lugar visible y la siguiente verificar que el salario se paga de acuerdo con esa tarifa. Vigilar que los salarios no sean menores a los que ganan los trabajadores que sí van a la empresa en el mismo puesto. Así también practicar visitas en los locales donde se ejecuta el trabajo a domicilio para que se revisen que en esos locales tienen el ambiente necesario para que el trabajo esté llevado a cabo de manera higiénica y con condiciones de seguridad. Ventilado, bien iluminado, con respaldo suficiente, etcétera. Que no haya cuestiones peligrosas para los trabajadores. Finalmente, el inspector del trabajo también podrá informar a la CONASAMI las diferencias de salarios que encuentre entre el salario mínimo profesional y los salarios que se le están pagando en realidad a los trabajadores. La siguiente es, ya que este capítulo 12º de trabajo a domicilio está diseñado para los talleres,
es importante que nuestros legisladores se pongan a trabajar y adecúen a la realidad que tenemos, al trabajo a distancia de aspectos administrativos, no nada más de talleres. Entonces, existe ya una iniciativa con proyecto de decreto que emitió la Comisión de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos para adicionar un capítulo 12º bis. Existe el 12º que acabamos de leer, pero la idea es que se agregue un 12º bis que se denomine teletrabajo. Ya no trabajo a domicilio, sino trabajo a distancia, teletrabajo. En este capítulo se establecería un convenio, se tendría que establecer un convenio adicional al contrato en donde se especifiquen condiciones de servicio, medios tecnológicos, medios ambiente requeridos, forma en que se ejecutará el trabajo, condiciones de espacio y tiempo. Aunque todavía no tenemos este capítulo 12º bis, es importante que ya celebremos este convenio adicional, esta adenda a nuestros contratos de trabajo de los trabajadores que están trabajando a distancia. Si no hemos celebrado la adenda, es momento de hacerlo. También se sugiere crear una norma oficial mexicana sobre teletrabajo. Tenemos normas oficiales mexicanas de riesgos de trabajo, uso de máquinas de calderas, trabajo en las alturas, etcétera. Entonces, se propone crear una nueva NOM donde se contemplen las obligaciones y responsabilidades del trabajador y del patrón en materia de salud, seguridad y previsión de riesgos profesionales por actividades de teletrabajo. Así también se busca establecer una red nacional de asesoría, promoción y fomento de teletrabajo. No estábamos preparados para trabajar a distancia, sin embargo lo tuvimos que hacer a fuerzas. Entonces, se busca que se fomente este teletrabajo. De hecho, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha publicado varias recomendaciones que vamos a estar revisando también en esta sesión sobre el trabajo a distancia. Inclusive, las herramientas que vamos a revisar al final son propuestas por la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Además, se busca que el teletrabajo sea una forma de inclusión laboral de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores. Y finalmente, pues, que se utilice el teletrabajo para garantizar la continuidad de operaciones en casos de contingencia, como el que estamos viviendo en estos momentos. Hemos hablado de la importancia de celebrar una adenda. Es importante que los trabajadores que están trabajando en su casa conozcan bajo qué condiciones están trabajando allá. Esa adenda es una modificación temporal a las condiciones de trabajo. Podría haber patrones y trabajadores que digan, pues nos ha funcionado bien el home office, estos puestos se quedan trabajando en su casa, pero la mayoría es un trabajo provisional de casa. Y cuando existan las condiciones para que se regrese a trabajar, pues se tendrá que regresar a trabajar. Por eso es importantísimo que se establezca esta adenda. La propia Ley Federal de Trabajo, en el capítulo relativo a trabajo a domicilio, nos dice que se tienen que establecer las condiciones de trabajo por escrito. Y nos dice que los datos mínimos es los generales de ambas partes, dónde se va a desarrollar el trabajo, y aquí yo le pongo adicionalmente, no nada más señalar que se va a desempeñar el trabajo en el domicilio del trabajador ubicado en la calle 29, el número 48, sino que dentro de esa casa del trabajador, ¿dónde va a estar el trabajador físicamente? ¿Dónde se compromete el trabajador a realizar su trabajo físicamente? Es importante para que también el trabajador separe en la vida personal de la vida laboral, destinar un lugar para el trabajo. También que se señale la naturaleza, calidad y cantidad de trabajo, cuándo se le va a pagar y las demás estipulaciones que convengan las partes, como cuáles. Una muy importante, la duración. ¿Por cuánto tiempo voy a trabajar a distancia? ¿Por cuánto tiempo voy a trabajar desde mi casa? Si no podemos poner un mes, 2 meses, 15 días, sino que está vinculado
a un evento futuro, pues ponerlo como tal. ¿En qué casos podríamos aplicar esto? Cuando tenemos trabajadores vulnerables, trabajadores que pertenecen a la población vulnerable. Entonces, podemos vincular la duración de esas condiciones de trabajo a los semáforos. Cuando el semáforo esté en color amarillo, va a regresar a trabajar a la oficina. Entonces, no estamos poniendo fechas, estamos poniendo condiciones. Y la condición podría ser el color de los semáforos de alerta sanitaria. Así también, recomiendo que cuando parece que hubo un error en la transmisión. Maestro Zárate, ¿me puede decir si todo está bien o nos acabamos de cortar? Voy a hacer una pausa para ver si está correcta la transmisión. Maestro, parece que hubo un error en la transmisión. Bien, entonces es importante considerar que ya hay trabajadores que tienen que regresar a trabajar. No todos los puestos y dentro de un puesto no todas las actividades se pueden llevar a distancia. Por eso es que les recomendamos leer los lineamientos que se publicaron el 29 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación. Los pueden encontrar en la página www.nuevanormalidad.gov.mx y también los pueden encontrar en mi canal de YouTube. Me pueden encontrar en YouTube como Flor Tavera y en el canal de YouTube de Casia Creaciones también encontrarán un video que habla sobre el regreso al trabajo en la nueva normalidad. El teletrabajo va a poder ser utilizado para las personas en situación vulnerable. Justamente el día lunes se publicaron criterios de cuándo tiene que regresar a trabajar la población vulnerable. Y aquí entonces divide muy puntualmente a los tipos de población vulnerable. Por ejemplo, población vulnerable son personas que tengan que vivan con VIH. Sin embargo, pueden regresar a trabajar a menos de que sus niveles estén por debajo de 350. Eso nos lo dice el documento al que estoy haciendo referencia. Entonces, si sus niveles están por debajo de 350, debe de permanecer trabajando en casa hasta que el semáforo esté en amarillo. Semáforo naranja tendrá que trabajar a distancia. Este documento lo pueden ustedes consultar en la página de COVID o también se los podemos hacer llegar si me escriben un correo electrónico para no darle trabajo a Casia, o en algún momento lo podemos publicar en el portal de Casia o en la página de Facebook de Casia, para que ustedes conozcan los criterios de vulnerabilidad, porque entonces de la población vulnerable tenemos que ver cuál es la característica de la vulnerabilidad de esa persona, para conocer cuándo puede regresar y cuándo debe de permanecer en casa. La página de la nueva normalidad, la publicación que está hecha el 29 de mayo nos señala que está prohibido que las personas vulnerables acudan a trabajar en semáforo rojo. En semáforo naranja y amarillo se privilegiará para estas personas el trabajo en casa, pero si no es posible que trabajen en casa, se les debe de garantizar seguridad sanitaria. Aquí yo los invito a revisar estas medidas de protección para personas vulnerables y sobre todo a revisar ese documento que acaba de publicarse el 27 de julio, ¿sí? En ese documento vamos a encontrar el tipo de vulnerabilidad y la característica que tiene para que esté trabajando desde casa. Por ejemplo, una persona con hipertensión arterial es vulnerable, pero puede regresar a trabajar si su hipertensión está controlada, y si su hipertensión es clase 1. Si su hipertensión no está controlada, entonces no puede regresar a trabajar. Y si es categoría 2,
no puede regresar a trabajar hasta que el semáforo esté en amarillo. Es importante entonces contar con el diagnóstico muy preciso del médico, ese diagnóstico de preferencia sea de médico del Seguro Social. Es más, yo les pediría que fuera de médico del Seguro Social para conocer cuándo puede regresar a trabajar. Luego tenemos, bueno, esta es la liga donde pueden ustedes encontrar las medidas de protección a la población vulnerable. De todas maneras, el PDF completo se los podemos subir al portal de Casia Creaciones. Se recomienda que en el convenio, la adenda que se firme, se establezca claramente cuáles actividades va a desarrollar el trabajador y que esas actividades vayan de acuerdo con la duración de la jornada de trabajo. Así también se establezca el horario durante el cual el patrón puede disponer del trabajador, para que el patrón no esté hablándole al trabajador fuera de un horario de trabajo. Dentro de la casa se tiene que decir dónde va a trabajar el trabajador, para que se busque que esté bien iluminado, esté ventilado y que no se viole la intimidad del hogar. Por ejemplo, yo estoy en mi casa. Sin embargo, lo que ustedes ven de mi casa simplemente es una pared. Y este pequeño detalle también se tiene que poner en las condiciones de trabajo. Evitar que el trabajador celebre una videoconferencia donde atrás se vea su recámara o la cocina o el baño o la sala, porque entonces se viola la intimidad del hogar. Es importante también que en caso de que se grabe la videoconferencia, se tenga la autorización de todas las personas que participan en ella. Es importante señalar en esa misma adenda quién va a proporcionar las herramientas de trabajo. Ojo, las herramientas de trabajo no necesariamente tienen que ser proporcionadas por el patrón en su totalidad. Ahorita vamos a ver el fundamento legal de esto. También establecer horarios de descanso y horario de comida. Si el trabajador labora corrido de 9 a 5, tiene derecho a media hora de descanso. Eso también se tiene que establecer en la adenda. Así también la protección de datos, tanto del trabajador como la manera que el trabajador va a proteger la información de la empresa, ya que la información de la empresa se va a sacar del ámbito de la empresa, se tiene que definir protocolos de seguridad para esa información. Por ejemplo, que el trabajador no utilice la computadora más que para asuntos del trabajo, que no descargue música, que no descargue videos, que no entre a páginas en donde puede verse vulnerada la seguridad de los datos que tiene esa máquina. También establecer políticas, normas y acciones para hacer actividades. ¿A través de qué se va a llevar a cabo la comunicación? Por correo electrónico, por Teams, por cuál medio se va a estar comunicando a las personas. ¿Qué pasa con las compensaciones, gastos, bonos? Bien, lo que tenemos que saber es que el trabajador tiene que estar remunerado con el mismo sueldo que percibía cuando trabajaba en la oficina. Si ganaba 500 pesos al día, los mismos 500 pesos que va a ganar trabajando desde casa. Lo que puede modificarse son los extras. Por ejemplo, bono de puntualidad, bono de asistencia. Esos bonos se establecieron para cuando el trabajador cumpliera con la puntualidad de asistencia al trabajo. Ya no sería obligatorio darlos cuando el trabajador trabaja desde casa. Pero lo que no se debe hacer es disminuir el sueldo del trabajador. Ahora, ¿es necesario que el patrón le pague al trabajador una compensación extra porque está gastando su luz, porque está gastando su Wi-Fi? No necesariamente. No, la Ley Federal de Trabajo no establece la obligación de que el patrón le dé un extra al trabajador porque está gastando la luz. Así como no establece la obligación de que el patrón le dé un extra al trabajador que sí está yendo a la oficina porque está gastando transporte. Unas cosas por otras. El trabajador que trabaja desde su casa a lo mejor sí está gastando un poco más de luz, pero está ahorrando en transporte, está ahorrando tiempo y está ahorrando en comida, ya que no va a gastar en la cocina económica todos los días. Más recomendaciones para nuestra adenda. Señalar dónde se va a llevar a cabo el trabajo y verificar que ese lugar tiene condiciones adecuadas, iluminación, ventilación, etc.
Señalar el monto del salario, lugar de pago. Seguramente el lugar de pago será a través de transferencia electrónica. Bueno, pues hay que establecer cuál es el número de cuenta donde el trabajador solicita que le sea depositado su ingreso. Establecer un horario, políticas y recomendaciones sobre la salud. Aquí yo lo que recomiendo es que el patrón elabore un manual de seguridad y salud en la casa, de trabajo en casa, para que el trabajador conozca qué protocolo tiene que seguir dentro del trabajo en casa. Cuando nosotros revolvemos los horarios, como trabajadores acabamos abrumados y es más cansado trabajar desde casa que trabajar en la oficina, porque no sabemos hacer una distinción. Igual, cuando estamos trabajando con la televisión al lado, con la clase del hijo al lado, con el ruido del radio, etcétera, también no son las condiciones óptimas de trabajo. Entonces, el patrón recomiendo que haga un manual de la salud y seguridad en el trabajo para que el trabajador conozca en qué condiciones debe de trabajar. Y aquí aprovecho para responder la pregunta. Si se cae en casa, ¿qué pasa con el IMSS? ¿Es riesgo de trabajo? Bueno, recordemos que el dictamen de riesgo de trabajo lo va a hacer un médico del trabajo. Ese médico del trabajo va a dictaminar si es riesgo de trabajo o no con la información que se le da en el documento ST7. Cuando un trabajador acude a urgencias porque se cayó, se fracturó en la pierna, le va a decir al médico de urgencias en qué circunstancias se cayó, cómo estuvo la caída, qué estaba realizando. Después, la empresa va a dar su versión de los hechos. Y finalmente, el médico del trabajo va a decidir si es riesgo de trabajo o no. Pero vamos a pensar en una cuestión. Por eso es importante que las condiciones de trabajo estén completamente bien establecidas en la adenda al contrato. Si el trabajo a distancia implica un trabajo de oficina en la cual el trabajador tiene que estar, por ejemplo, atendiendo llamadas de clientes, seguramente la caída del trabajador no se va a considerar como riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque se cayó no con motivo de la realización de su trabajo. A lo mejor se cayó en horario de trabajo. Si esa caída la hubiera tenido en la oficina, seguramente sí era riesgo de trabajo. Pero como esa caída la tuvo en su casa y el trabajo para el que se le contrató en casa no implica estar parado, sino estar sentado atendiendo llamadas, seguramente el médico del trabajo no lo va a calificar como riesgo de trabajo. Lo importante para calificar como riesgo de trabajo es que haya una conexión directa, causa-efecto, entre el accidente y que tenga su causa con motivo en el trabajo. Si el trabajador trabaja en un call center y se cayó de las escaleras en su casa, seguramente el médico del trabajo no lo va a calificar como accidente de trabajo. Bien, vamos a suponer que el trabajador es un instructor de baile, se le contrata para que dé las clases a distancia y grabando la clase de baile se cae, evidentemente ese sí va a ser un riesgo de trabajo. ¿Sí? Entonces, lo que hace el médico de trabajo es encontrar una relación causa-efecto directa entre el accidente y motivo de trabajo. Bien, la siguiente recomendación es establecer de qué manera se van a otorgar las herramientas de trabajo o bien que el trabajador va a utilizar las herramientas propias que ya tiene. ¿Necesariamente tengo que pagarle el Wi-Fi a mi trabajador? No. No necesariamente tengo que pagar el Wi-Fi a mi trabajador. Oye, pero es que el patrón tiene que dar las herramientas de trabajo. Sí, pero la propia ley federal de trabajo permite que el trabajador utilice sus herramientas propias. Sí lo permite la ley federal de trabajo. Enseguida les paso el fundamento. Siguiente, establecer la distribución de horarios. Es importantísimo poner horarios. Si bien el trabajo a distancia debe de trabajar con resultados, es importante poner horarios para que el trabajador se pueda desconectar del tiempo de trabajo. Y establecer metas y formas de evaluación.
La Secretaría de Trabajo, dentro de los documentos que nos está publicando constantemente para favorecer el trabajo a distancia, presenta este anexo 1 que sugiere como un tipo checklist para ver que los trabajadores dispongan de un sitio apropiado en casa para realizar el teletrabajo, se disponga de mobiliario adecuado, teléfono, tecnología necesaria, se tenga un acuerdo para mantener la comunicación, se establezcan los momentos en que el trabajador debe de acudir a oficina, la manera en que se solventará los gastos que incurra el trabajador, las fechas en que se revisarán las condiciones de trabajo, por escrito, las enmiendas al contrato de trabajo, me gusta más llamarle adenda que enmienda, la manera en que se dará mantenimiento al equipo y las condiciones de trabajo, las condiciones de seguridad en el domicilio que sean las óptimas. La Organización Internacional para el Trabajo también señala como recomendación programar reuniones constantes, promover actividades de trabajo entre las personas que están a distancia y las personas que están en la oficina, para que continúe la sinergia como un equipo de trabajo. ¿Qué pasa con el aseguramiento del trabajador? ¿Debe de estar asegurado? Sí. Recordemos que aunque esté en su casa, es un trabajador. Hay una relación personal subordinada y como tal, el trabajador tiene derecho a seguro social, tiene derecho a séptimo día, vacaciones, días de descanso, aguinaldo, todos. Y algo muy importante, los trabajadores tienen derecho y obligación de recibir capacitación. Y es importante capacitar a los trabajadores para el trabajo a distancia, tanto en habilidades para poder desarrollar el trabajo a distancia como en cuestiones de seguridad, porque el patrón sigue siendo responsable de los riesgos de trabajo. Si un trabajador, digamos, estuvo trabajando en su cama y tiene problemas de espalda, ¿me lo podrían poner como riesgo de trabajo? Sí. Por eso es importante que se le dé la orden al trabajador de trabajar en una silla y con una mesa, que no trabaje ni en la cama, ni en el piso, ni en el sofá, ni con la computadora en las piernas, ¿sí? Es importante que esto también se establezca dentro de las condiciones de trabajo. Bien, ahora, ¿qué pasa con las herramientas para el trabajo en casa? De entrada, conocemos que el patrón es quien tiene que dar las herramientas de trabajo. Pero fíjense lo que dice el artículo 132. Como obligación del patrón, en su fracción tercera, es la de proporcionar a los trabajadores útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado, y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes. Ojo, si estuviera hasta aquí el artículo, implicaría que el patrón tiene que dar la luz, el internet, la silla, la mesa. Pero no está ahí el artículo. El artículo sigue diciendo, siempre que aquellos, es decir, los trabajadores, no se hayan comprometido a utilizar herramienta propia. Es decir, el trabajador puede utilizar su internet, su luz, su silla, su mesa. El trabajador puede utilizar sus herramientas para el trabajo a distancia. Hay que establecerlo así en el convenio, hay que establecerlo de esa manera, pero sí lo permite la ley. Ese es un fundamento. Y el otro fundamento va en el artículo 314, en donde señala que es patrón la persona que da trabajo a domicilio, sea que suministre o no los útiles o materiales de trabajo. Entonces, hay la posibilidad de que los materiales de trabajo, la luz, el internet, la silla, la mesa, la ponga el trabajador. Y no que haga un desembolso adicional. No me refiero a que le digamos al trabajador, cómprate un escritorio. No, simplemente utiliza las herramientas que ya tienes. Utiliza la silla y la mesa que ya tienes para poder trabajar. Ahorita todos tenemos que procurar cuidar nuestra fuente de trabajo. Y parte del cuidado de nuestra fuente de trabajo es abrirnos a la posibilidad de poner nuestro internet, nuestra luz, sin estar pidiendo compensaciones por esto.
porque tampoco vamos a pedir una compensación por ayuda para transporte cuando nos toque regresar a trabajar físicamente a las oficinas. Bien, por último vamos a revisar algunas herramientas. Estas herramientas vienen en esta página de internet. Esta herramienta a mí se me hace muy útil. Microsoft Teams es un entorno que nos permite trabajar a distancia de una manera muy integral, porque en este mismo entorno podemos chatear, podemos subir documentos, descargar documentos, podemos hacer videoconferencias, podemos tener chat en nuestro celular y en Microsoft Teams podemos poner horarios, que no me lleguen los mensajes después de las 5 de la tarde. Entonces, si a mí se me ocurre una idea brillante, la puedo poner en el chat a las 12 de la noche, pero no voy a despertar a mis compañeros de trabajo con el ruidito del chat. ¿Por qué? Porque está organizado para que trabaje nada más de 9 a 5. Microsoft Teams, pues sí tiene costo, pero nos lo dan gratuito hasta por 6 meses. La Secretaría de Trabajo nos pone aquí la liga de donde podemos encontrar esta información. Otra herramienta muy útil es Google Drive, que nos permite compartir archivos y que varias personas hagan modificaciones en ese mismo archivo en tiempo real o en tiempo asíncrono, pero que queden las modificaciones guardadas. Otra herramienta para guardar archivos en la nube sería OneDrive, que también es a través de la cuenta de Gmail. Asimismo, si el trabajador va a poner a nuestra disposición la computadora, pero no tiene Microsoft Office, bueno, pues puede descargar hojas de cálculo, procesadores de texto de manera gratuita y completamente legal. No le vamos a pedir que ponga un Office pirata, no. Hay hojas de cálculo muy parecidas a Excel, gratuitas, que se pueden descargar, así como procesadores de texto también gratuitos. Otra herramienta es Google Groups, Google Grupos, que también nos permite interactuar entre varias personas que tengan cuenta de Gmail y la indispensable, una cuenta de correo electrónico a través de Gmail. También para videoconferencias está Webex, que es gratuito por 90 días. Está Skype, que también es gratuito en su versión básica. Está Google Meet, que es gratuito para quienes tienen cuenta de Gmail. Y está Dropbox, que también es para guardar archivos en la nube e incluso compartir archivos grandes que no se pueden mandar por correo electrónico. Finalmente, la Secretaría de Trabajo hace estos consejos para los trabajadores. Arréglate como si fueras al trabajo. Hemos dicho que es muy importante que el trabajador divida el tiempo de trabajo del tiempo de familia, que no se mezclen estos momentos. Y algo para no mezclarlos es vestirse de una manera distinta. No trabajar en pijama, trabajar con ropa de calle, para ubicarnos mentalmente en que en estos momentos es mi tiempo de trabajo. También buscar una posición cómoda para realizar el trabajo, iluminado, no trabajar desde la cama, no trabajar en las piernas, no trabajar en sillones, no trabajar en el piso, porque eso podría lastimarnos a los trabajadores. Minimizar las distracciones, ubicarnos en un lugar donde no esté prendida la televisión, el radio, donde pedirle a nuestra familia que respete también el momento de trabajo, que salimos a las 5 y a las 5 nos podemos poner a jugar o a limpiar o a hacer otras actividades. Y revisar que se cuenta con lo mínimo indispensable. Es importante la comunicación entre el trabajador y el patrón cuando no se cuenta con lo mínimo para trabajar, pero ya vimos que debe de haber voluntad de las dos partes para trabajar disminuyendo los costos. Bien, pues les presentamos el contenido de la primera edición de la revista Hecho. Vamos a estar hablando en esta revista del fondo de ahorro. Es un análisis integral que realizó el candidato a maestro José Omar Gutiérrez. Es un análisis muy profundo del fondo de ahorro. En la consultoría que he tenido oportunidad de dar, he observado que en las empresas no se lleva a cabo el fondo de ahorro cumpliendo todas las obligaciones que nos marca la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley de ISR para que sea deducible. Y tenemos que tener mucho cuidado porque al no cumplir con alguno de los requisitos, perderíamos la deducibilidad de este fondo de ahorro.
o incluso podemos incurrir en una falta que nos haga tener que integrar al salario base de cotización el fondo de ahorro. Les recomiendo muchísimo este artículo, es un análisis completito del fondo de ahorro, pero también en esta misma revista van a poder revisar qué pasa cuando se me olvidó dar de baja a un trabajador en el Seguro Social. Recordemos que tenemos 5 días hábiles a partir del día siguiente del último día de sueldo de mi trabajador. ¿Qué pasa si se me olvidó? Tendría que pagar todo ese tiempo hasta que envíe la baja. Sin embargo, la licenciada Carmen Rubit nos hace una observación de qué podemos hacer para no pagar todo ese tiempo. Está establecido en la ley del Seguro Social, es algo completamente legal para que nosotros no tengamos que absorber todo el costo por haberse nos olvidado dar de baja al trabajador. También tenemos el artículo que escribió el maestro David hablando sobre obligaciones del patrón con relación a la NOM 35, factores de riesgo psicosocial. Seguramente han estado escuchando mucho ustedes sobre esta NOM 35 y por el asunto de la pandemia, pues es importantísimo voltear a ver esta NOM 35. Tenemos también en portada otro artículo que nos habla sobre la otra cara de la moneda de la reforma laboral y pues los invitamos a estar muy al pendiente de esta publicación de la revista. Nos pueden seguir en Facebook como Hecho, nos pueden seguir en Facebook también como Flor Tavera, pueden suscribirse a la página de YouTube de Casia Creaciones, a la página de YouTube de Flor Tavera, así también a al portal Casia Creaciones para estar informados de las modificaciones que haya en estas materias fiscales, laborales y de seguridad social. Bien, pues a través de Casia Creaciones les agradecemos el favor de su presencia. Los invitamos a estar pendientes a las siguientes horas PAF que se estén realizando. Que tengan una excelente tarde.